Hola, soy Vivi Y yo, Merced. y esto es Maizoreando, Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos ¿Nos acompaña? acompañas? Muchas veces nos preguntan qué esterilla usamos. Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduka. En Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduka también. Compra a través de eu.manduka.com con el código Maizoreando Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias. Gracias por apoyar Maizoreando. Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia de las personas entrevistadas y de Maizoreando y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Ashtanga Yoga de habla hispana en el contexto de la Ashtanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo. Bienvenidos y bienvenidas a Maizoreando, una luna más. Hola Vivi, ¿cómo estamos? Hola Merce, bienvenidos. Bueno, para nosotras hace un tiempito, ¿no? Que no conectamos. Sí, Sí, sí. Bueno, es que ahora que publicamos cada 2 semanas, sí, aunque parece que las semanas se amontonan enseguida, ¿no? Sí es verdad que hace más de un mes que no nos sí, vemos. sí, porque dejamos cositas listas y claro, al final pues pasa el tiempo, Sí. pero bueno, aquí estamos, seguimos ahí, ¿no? Con las entrevistas que hizo Vivi en Mysore, que la verdad que está. Bueno, ya solo quedan 2 de las que Ujú. yo hice en Mysore. Así Sí, que y dos que tienen muy buena pinta. Bueno, la de hoy, la verdad que me está encantando. Yo como espectadora, sí, como oyente, y la verdad que Diego me encanta. Tengo que decir que soy fan. Además, sí. es uno de las personas también con las que coincidí allí y le tengo como mucho cariño y tengo muy buenos recuerdos, la verdad. Además, nunca me olvidaré de él porque, ¿te acuerdas que compartimos taxi? El segundo viaje Ah, sí, compartimos taxi, es verdad. que yo lo pasé un poco mal ahí porque tenía una infección y bueno, me acuerdo de él que fue un encanto, la verdad, y bueno, muy, muy agradecida de que estuviera ese día ahí. Y después coincidía con él también en el turno esperando para practicar allí en la sala. Y Sí. me gustaba mucho la energía que él tenía, mucha concentración. Considero que es una persona súper humilde y que como que tiene la práctica como muy bien interiorizada y no sé, no sé, le tengo mucha admiración también, la verdad, tengo que decir. Y bueno, luego lo veía practicar cuando ya le pasaron a la LED intermedia, perdón. Y bueno, me encanta que lo hayas entrevistado y he disfrutado mucho de la entrevista. Sí, Sí. la verdad que es una persona muy, muy linda y muy dedicada a la práctica Mm. y, y es sorprendente que siendo tan joven y tan, como que tampoco lleva muchísimos años practicando, pero desde un primer momento le llamó, sintió la llamada de ir a practicar a Mysore y conocer a Sharaj y la verdad que me encanta su forma de ser y de vivir el Ashtanga, ¿no? Y yo espero que eso se transmita en esta entrevista, porque la verdad Sí. que la hicimos en una etapa muy vulnerable para todos los que estábamos ahí. Y como digo, para nosotros es un honor que se hayan prestado a
a contarnos su experiencia en el Ashtanga, pero también en los momentos que estábamos viviendo en Mysore, que bueno, que como ya saben de otras entrevistas, pues obviamente fueron duros, pero también muy reconfortantes al estar juntos. Entonces es algo muy especial el haberlo hecho allí. Sí, sí, sí. Por cierto que le agradezco que se acordara de mí, que me mandó saludos. Y ay, qué bien, qué guay. Sí, sí, sí. Pero no, totalmente, lo que tú dices, totalmente, que un momento inolvidable, ¿no? Me imagino para ustedes, ¿no? Haber estado ahí en ese momento. Esa temporada, vamos, siempre estará seguro, ¿no? Como una cosa única y totalmente diferente, ¿no? Que no, ¿no? Que no iba a decir que, que iba a tener que hacer maizoreando en esas circunstancias. Es como muy raro y muy duro, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, y además él es oyente, ¿no? Oyente nuestro. Sí, sí, además ¿Te acuerdas? El taxi nos lo dijo, en el taxi nos lo dijo, me acabo de acordar. Sí, sí. es verdad, que no se perdía un episodio. Sí, 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 sí. Qué risa. Sí, muy Pues lindo. sí, qué bonito, ¿no? Cómo nos vamos encontrando, también lo estaba pensando antes, como esta práctica cuando ya nos ha unido, ¿no? Y hemos, eso, pues coincidido en más o lo que sea, y luego pues nos vamos encontrando de nuevo, ¿no? En la vida, en diferentes circunstancias. Y no sé, eso también es muy bonito, ¿no? De esta comunidad, me encanta, me encanta. Somos muy viajeros y nos vamos encontrando por ahí. Está muy guay. Sí, la verdad que sí, muy especial esta entrevista también. Sí. Y bueno, antes de dejarles con la entrevista en sí, yo quería hacer algunos anuncios. Bueno, a finales de junio tenemos a Alexia Pita de nuevo en el sur de Tenerife, por segunda vez. Aún quedan algunas plazas libres y si están interesados, van a ser 4 días Mysore, más conferencia y brunch, pero también se puede venir solo el fin de semana, va a ser en los abrigos, en la sala donde tengo yo mi programa. Y luego voy a hacer mi primer retiro a finales de julio. La fecha creo que es el último fin de semana de julio, pero bueno, ya lo publicaré. Y con mi madre vamos a hacer un retiro de Ashtanga y Reversing, en el cual yo me voy a ocupar de las clases de Ashtanga y ella, bueno, junto con ella vamos a dar clases de respiración, de reversing, que bueno, ya en algún momento la entrevistaremos, habíamos dicho, y hablaremos un poco más de qué es el reversing, pero es una terapia, bueno, quien haya escuchado la entrevista que me hizo Merce a mí, ahí hablo un poco de eso. Y bueno, tendremos un día de silencio y de ayuno para quienes quieran ayunar y experimentar la práctica también desde ese silencio, que es muy bonito. Será probablemente tres días, viernes, sábado y domingo, o sea, jueves llegada y viernes empezamos con la práctica. Pero bueno, ya pondré las fechas en cuanto lo tenga organizado bien. Claro, Será en Tenerife, en Pura Vida Tenerife, que es un centro de respiración que es espectacular, súper bonito, con piscina y en el medio de la naturaleza. Merce ha estado ahí. Sí, es muy bonito. ¿Te acuerdas una vez en plena pandemia fui a practicar ahí? Sí, ¿Te acuerdas contigo? Una guiada con Sarat. Con Sarat, sí. Sí. Bueno, en plena pandemia no, era ya... paradisíaco. Sí, el lugar es precioso porque hay mucha vegetación. Bueno, de hecho, yo creo que es uno de los sitios de Tenerife, este me encanta, de los más bonitos así. Sí. No sé, es un sitio muy guay, la verdad, porque está el mar Aunque es cerca. verdad que ahora en invierno no ha parado de llover. Sí, este invierno ha sido, pero genial, genial, sí. Viene genial para las plantas y para la vegetación. Sí, se está todo verde, está Sí, todo verde. así que será un verano bonito también en ese Sí, aspecto. sí. Además en julio suele hacer bastante calor, pero como tenemos la piscina y los paseos por la montaña, bueno. La verdad que sí, que es un sitio muy bonito para hacer un retiro. Así que ya saben, aprovechen y así conocen la isla. Y además van a haber muy poquitas plazas porque no hay tantas habitaciones. Claro. Bueno, pues estupendo. Pues ya dicho esto, les dejamos con la entrevista, ¿no? Les dejamos maizoreando con
Diego Iglesias. Bienvenido, Diego, a Maizoreando, fiel oyente de nuestro podcast. Es un placer tenerte con nosotros, nosotras, con nosotros todos los oyentes. Con todos los oyentes. Y muchísimas gracias por prestarte a que te entrevistemos, a que nos cuentes tu experiencia, que siempre da un poco de cosa, pero bueno, como tú nos escuchas, además sabes cómo funciona y al final es una charla entre amigos que... Entre amigos de Mysore. Exacto, y que luego nos escucha los que sienten la misma pasión por lo que nosotros vivimos, así que... Sí, pone un poquito lo del micrófono, pero eso, es una conversación entre amigos y eso. Muchas gracias, Vi, por invitarme, la verdad que es un placer. Y gracias también a ti, a Merce, por la labor que hacéis en el podcast. Yo, como dices, os sigo, he escuchado la mayor parte de los episodios y se agradece un montón esta labor de difusión, aprendemos un montón y nos sentimos también acompañados, que la vida de Astangi es una vida un poco solitaria a veces. Sí. Y, bueno, nada, sí. un honor, además como ahora me parece que esta temporada que estamos aquí en Mysore, porque estamos grabando esto a finales de enero, creo que es cuando con la situación que estamos viviendo, ¿no? Con la pérdida de Sharat, sentimos aún más lo importante que es estar en comunidad, el tenernos entre nosotros, porque somos los únicos que realmente entendemos la pérdida, ¿no? Desde luego, eso es lo que se siente estando aquí. Nos sostenemos unos a otros, sí. Y la verdad, en esta hora es cuando realmente se siente la fuerza de la comunidad. Sí, así que bueno, que siga creciendo esta comunidad tan bonita. Eso espero, yo creo que sí. A estas alturas de la temporada tengo la corazonada de que sí. Sí. Bueno, pues empecemos por los comienzos. ¿Cómo llegaste a la Ashtanga Yoga? Llegué a la Ashtanga Yoga en 2018. Bueno, en realidad yo ya había empezado a practicar 2 años antes. Yo empecé en 2016. Si quieres te cuento un poco cómo empecé en el yoga. Claro, sí. Empecé en el yoga justo cuando acabé la universidad, en un momento muy turbulento, como que estaba en una fase muy depresiva de mi vida. Y como llegando a un pozo de una crisis identitaria, etcétera, que tampoco voy a entrar en detalles, pero creo que llegó en el momento justo. Y empecé de una forma, bueno, bastante precaria. Yo empecé practicando en mi habitación con vídeos de YouTube, lo cual no es muy yógico que digamos. Merce empezó así también. Merce empezó así. Un saludo para Merce, antes de nada, que eso, que gracias a ella también. Y así empezó, pero era, bueno, nada, con vídeos de YouTube de media horita. Pero ya entonces la sensación fue tan potente que a partir de ahí fue continuo, cada vez a más. Y de alguna luego con mi pareja, la pareja que tenía en aquel momento, 2016, 2017, me prestó el libro de Iyengar, el Luz sobre el Yoga, no sé si lo conoces, Yoga Dipika. Y lo devoré, el libro. O sea, empecé a practicar mucho más a menudo. Aparte, sabes que el libro en el apéndice tiene como un programa de posturas. Y empecé conectando mucho con el yoga Iyengar. Nunca fui a una clase de yoga Iyengar tradicional, practicaba en mi casa. Mal, seguro, porque no había nadie que me supervisase, pero el beneficio fue inmediato y la sensación de conexión conmigo mismo y conexión con el presente fue increíble también. Luego empecé a ir a más clases, empecé a ir a clases con mi pareja, también practiqué alguna clase de viñasa, pero hasta que, no sé, digamos que me gustaba, pero siempre había algo que no sé, ¿sabes? Típico del yoga en Occidente, que es como un batiburrillo de cosas. Y no lograba conectar del todo con ninguna clase, con ningún profesor. ¿Y te sientes que conectabas más cuando practicabas solo en tu casa que cuando ibas a una clase guiada? Porque eran guiadas todas las clases. Sí, eran clases guiadas tipo Iyengar, tipo Viñasa. Sí, de hecho yo creo que en mi práctica ahora es muy importante la introspección y la soledad, aunque me gusta practicar en sala, pero en mi práctica realmente
por así decirlo, los momentos más profundos de la práctica son en solitario. Para mí yo creo que esto viene de los comienzos, de practicar muy deprimido, muy perdido, yo solo en mi habitación, respirando, y de ahí yo creo que esa forma de empezar fue muy, muy importante para mí. Y luego, creo que fue en 2017, ahora mismo tengo un lío con las fechas, pero creo que fue en 2017, fui con mi pareja a un festival de yoga que había en Galicia. Bueno, yo soy de Galicia, de Vigo, y allí había una profesora que dio una clase de Ashtanga, no era una clase Mysore, era una clase introductoria para que la gente, bueno, para dar a conocer el Ashtanga. Ella se llama, creo que se llama, sí, Adolfina Llorente, no era alumna de Sarat, pero es, aún a día de hoy creo que sigue siendo, porque la he visto la temporada pasada, o la anterior, aquí en Mysore es alumna de Sarasvati. Y dio una clase de Ashtanga guiada hasta Paschimottanasana, me parece, una cosa así como muy introductoria. Y wow, esto fue en 2017, creo, sí. Lo mío con el Ashtanga fue un flechazo, realmente. Otra gente creo que no tanto, pero bueno, esa clase, yo no sé qué ocurrió, fue algo difícil de explicar con palabras, o sea, fue como un ritual, yo ahí sentí que la tradición, ella cantó el mantra al principio y se me pusieron los pelos de punta, al segundo saludo del sol estaba literalmente chorreando, o sea, todo el mundo estaba chorreando, y salí con una sensación súper potente en la columna vertebral, bueno, algo muy, muy potente, y desde entonces empecé a practicar a diario en 2018. Me llevó un tiempo, pues, consolidar una rutina, ¿no? Pero, ¿y cómo empezaste a practicar entonces Ashtanga tú? mi novio en aquel momento, él me recomendó, en Vigo había una escuela que se llama Yoga Caledonia, que es donde doy clase hoy en día. ¿Dónde estás ahora? Qué fuerte. Sí. Y me recomendó ir allí con Maite. Maite tenía clases por la tarde de Ashtanga, no era un programa Mysore. Allí, en Caledonia no hubo programa Mysore hasta unos años después. Y empecé a practicar con ella en 2018, iba 2 días a la semana por la tarde, y luego practicaba en mi casa también, por la tarde. Yo estuve practicando por la tarde una temporada por trabajo también. Yo también empecé por la tarde. Sí. Y también empecé 2 días y después ya. Pero, ¿y eran clases Mysore? Bueno, esto es algo que ocurre mucho en los sitios donde no tenemos la suerte de tener un profe autorizado, una sala tradicional. Hay como una confusión muy grande con el Ashtanga, ¿no? Y era una clase de 1 hora y media y era mitad era guiada y Mysore a la vez. O sea, yo hacía Mysore porque me sabía la secuencia, pero la gente no estaba acostumbrada y hacían hasta Navasana. Y de hecho, es que este es también muy, muy gracioso en los principios de la gente cuando empezamos en un sitio que está lejos de una sala y no hay una sala o no hay alguien que enseñe el método tradicional. Yo no sabía nada. Yo empecé, cuando practicaba en mi casa, yo practicaba... Claro, yo tenía ya apertura en el cuerpo de haber practicado 2 años y hacía la primera serie entera con el vídeo tónico de Pattabhi Jois, pero todos los días. Yo, claro, decía, esto es intensísimo, esto es una locura. Sí. Lo hacía igual, pero era súper intenso. Claro, años después entendí cómo es el método, pero bueno. Sí, pero bueno, cuando como maestro, ¿no? A veces te llegan alumnos que tienen la facilidad de hacer la primera serie, o sea, casi enseguida. A lo mejor en un mes te la pueden hacer. Lo que pasa es que luego hay que refinar más que nada, ¿no? Sí, sí. Y incluso físicamente pueden estar listos, pero igual no tanto mentalmente, la resiliencia, etcétera. Sí. Y así fue el comienzo, en 2018, allí en Caledonia, y desde entonces no paré. Y entonces cuando habla o cuando tendrías que hablar de tu primer maestro o primera maestra, ¿quién consideras realmente? Mi primera maestra yo diría que es Alexia Pita. Lo que pasa es que con ella llegué ya con años de práctica. Antes de eso, en Caledonia, bueno, diría que Maite fue mi primera maestra, pero digo, mi maestra referente en el método, ella alumna de Sarat, etcétera, pues diría que es Alexia. Antes de Alexia yo ya había ido a varios workshops. En Caledonia venía y sigue viniendo todos los años Santina,
Venían también Tarik y Lea, Tarik Van Preen, Lea Prefetti. Vinieron un par de veces. Vinieron varias veces a Vigo, de hecho. Y ahí es cuando ellos me iban dando posturas, me empezaban a ayudar con los dropbacks, con alguna postura de la segunda serie. Pero diría que mi maestra, y hoy en día sigue siendo mi maestra, además de Sarat, que lo será siempre también, es Alexia, sí. Sí. Entonces, claro, como que se entiende que tus primeros años de práctica fueron como con mucha consistencia, pero sin realmente entender cómo funcionaba, pero tú sabías que esto era algo, aquí había algo, y buscabas lo que podías cuando venía alguien pues a Vigo, ¿no? Porque no había ya la tradicional ahí. ¿Y cuándo comienzas a practicar con Alexia? Con Alexia después de la pandemia. En 2021, yo ya llevaba tiempo queriendo ir a Mysore. Entonces, claro, en Galicia no había en ese momento. Y si había, lo más cercano creo que era Estefanía, en Gijón. Pero me daba la casualidad de que mi hermano vivía en Madrid, entonces para mí era más fácil ir a Madrid a pasar unos días en su casa y tal. Y empecé en 2021 a ir, probé con Alexia, me encantó. Y la sala de Alexia, bueno, el ambiente, etcétera. Y empecé a ir, creo que cada 2 meses. Ese año fue bastante regular y así hasta ahora. Este último año es verdad que no he ido mucho, quizá he ido 3 fines de semana también porque tengo el programa Mysore en Caledonia. O sea que ahora ya hay un programa tradicional en... Sí, no empecé yo, realmente empezó Tiago, que es otro profesor que es alumno de Sarat, creo que estuvo con Sarat en Mysore una vez y luego en workshops de Sarat en Madrid. Y alumno de Tarik y Lea también. Él fue el que sentó las bases realmente de la Astanga tradicional en Vigo, diría yo. Y él es el que empezó con el programa Mysore en Caledonia. Cuando él se marchó a vivir fuera de Vigo, me hice yo cargo, me pidió Maite que me hiciese cargo, pero hasta entonces fue él también. Bueno, también de él aprendí un montón, es verdad. Qué bueno. Sí. Y cuando empiezas a venir a Mysore, que creo que son 3 o 4 años que llevas viniendo. Esta es la tercera vez, sí. Y entonces, ¿cómo fue tu primera experiencia practicando con Sarat? ¿Sentiste una conexión directa con él o no? Yo diría que sí, ya el primer día fue una guiada, entré como muy nervioso, y ahí lo vi gritando a no sé quién, ¡Yuko! Pero en la primera clase yo sentí en el mantra, se me pusieron los pelos de punta y dije, bueno, y los siguientes días la conexión con él fue enorme, la verdad. Sí. Sí. O sea, la pregunta dice sí. ¿Cómo? Claro, la pregunta que viene un poco detrás es si consideras a Sarat como tu actual maestro. Sí. De la primera temporada, no tardé mucho en sentirlo como mi maestro, realmente. Ya le tenía mucho respeto. Yo llevaba años queriendo ir a Mysore. Había investigado mucho en internet sobre él, muchas entrevistas, y me pareció una persona increíble. Cuando lo conocí en persona, aún descubrí más capas de él, y me gustó muchísimo. En general todo, la forma en que estaba estructurada la sala. Yo creo que todo estaba hecho para enseñarnos el yoga. El primer viaje fue cuando yo descubrí, o sea, entré en una fase mucho más profunda de la práctica. O sea, hasta entonces yo lo sabía en teoría, que esto no son solo posturas, pero en el primer viaje en la práctica descubrí, o sea, en todo como él disponía la sala, el silencio, la importancia del silencio, o sea, el hacernos esperar tanto tiempo, eso me encantó. De verdad. O sea, será de los pocos. Me encantó, claro, y lo odié también, porque es difícil, ¿no? Pero yo creo que nos hacía esperar una hora en el frío de ahí de fuera de la sala adrede. O sea, vale que sí por la organización de tanta gente, pero creo que hay algo de... ¿Queréis aprender yoga? Vais a tener que esperar. A ver si vuelves el año que viene. Exacto. Sí. Vas a tener que esperar. ¿Quieres aprender? Esperas. Sí, porque también
creo que a nosotros los occidentales se nos hace muy fácil la vida en general. O sea, me refiero, yo sé que todos tenemos problemas y historias, pero para nosotros somos personas con mucha suerte. Entonces realmente para poder experimentar un poco de lo que es el yoga, hay que sufrir un poco, Sí. ¿no? Y entonces nosotros normalmente, o sea, y más ahora, hoy en día, es como, yo peco de esto también, no nos gusta esperar, tenemos una aplicación que nos dice a la hora que no tenemos que estar tenemos una cita y la hacemos por una aplicación y se supone que llegamos ¿no? Y no tenemos casi que esperar. Entonces esto aquí en India no funciona así para nada. Entonces a mí me parece que Gerard nos retaba mucho con eso, como intentando asegurarse de que los que estábamos ahí estábamos a por todas, ¿no? Exacto. Como, Y sí. te quitaba toda la tontería de un... Exacto. con una bronca, una pequeña bronca ya... Pero con Sí. todo el cariño, claro, que él también siempre fue muy, por lo menos conmigo, siempre fue muy compasivo también. Pero sí, yo creo que eso forma parte también de la enseñanza del yoga, ¿no? Él decía también, creo, que un maestro no es, un gurú no es el que te trata entre algodones, es el que te despierta. Sí. Y en India es así, la forma de enseñar es estricta. Sí, y sin dar explicaciones. Exacto. Pocas palabras, Sarat, eso es otra cosa que me encantó de él, que no, Sí. no era una persona de mucha explicación, mucho discurso. Y que tampoco nosotros nos poníamos a dudar de lo que él nos decía y a preguntar ¿y por qué? ¿No? Yo no lo veo y yo sí experimento muchas veces como que doy demasiadas explicaciones. Y yo también. Pero es que también luego me las piden. Exacto, ¿sabes? pues las piden. Pero también como que yo tuve que investigar mucho por mí misma. ¿no? Igual que los viajes a Mysore, ¿no? No sé cómo lo experimentaste tú, pero yo mi primer viaje a Mysore, a mí me dijeron, aquí es donde te quedas, aquí tienes que coger el rickshaw, el bus, y no sé, un poco así. Y luego llegué ahí y experimenté todo por mí misma. Y hoy en día, pues hay podcasts como el nuestro que explicamos un montón. Está el blog de Merce que tiene una guía para cómo llegar a Mysore. Y como que muchos alumnos quieren que los maestros como que los apadrinen. Total. Y les den todo, ¿no? Todo. Que de hecho nos lo dan, porque... Un poco, ¿no? Bueno, pero ahí se pierde un poquito también la magia de la aventura. La aventura que y madurar y aprender las cosas por ti mismo, sí. Pero una cosa que yo he observado en ti, porque los 3 años que tú has venido, yo he estado aquí también. Sí, hemos coincidido. Eres una de las pocas personas con las que coincidí las 3 veces. Yo y Mireia. Sí, Mireia, sí. Y tú vienes mucho sin tenerlo todo preparado. ¿no? Como que, no sé el primer año, pero estos 2 años, el año pasado venías sin tener alojamiento o tenías uno que vamos, muy regular, por booking, sí, muy precario. Una cosa súper rara, que ni te contestaban los mensajes. No sé. Y este año un poco también tuviste una experiencia así. Luego, luego también veo que tú no sé si se dice así, no, esto es en inglés, pero como que te metes mucho en la cultura india. Eso intento, sí. O no es que lo intentes, o sea, no puedo no hacerlo, creo. O sea, desde el primer viaje, sí que es verdad que me pasé los 2 primeros días encerrado en casa, como, vale, estamos aquí, esto es mucho ruido, mucho caos, pero al tercer día yo ya iba solo al templo a comer, o sea, la verdad es que con India fue un flechazo. O sea, y con los indios, o sea, tengo muchos amigos, bueno, tengo grandes amigos aquí en India y desde el primer viaje me enamoré literalmente de esta ciudad y de este sitio. Sí. Sí. Pero esta forma de ser tan aventurero o de confiar en que todo va a salir bien, ¿la tenías ya de antes o fue...? No, siempre fui una persona muy organizada. Y bueno, lo sigo siendo, muy inseguro, con mucho miedo. Vine con muchísimo miedo. Y eso que vine arropado, porque en la sala de Alexia me guió, me dio contactos para quedarme. Oscar, o sea, gente de la sala también, que es una sala donde la gente es súper amable. Ya sabía, digamos que no venía a ciegas. Yeah. Pero de alguna manera es como que aquí
sí que tengo la confianza de que todo va a salir, ¿sabes? No me preocupa tanto. Creo que todo va a estar bien aquí. Siempre va a estar bien. De alguna manera, sí. Sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito de tu experiencia con la práctica. El desafío más grande que tú has vivido con la práctica o el desafío más grande que tú has vivido en tu vida y que la práctica te haya sostenido. Ambas cosas igual. Vale. El desafío más, claro, con la práctica, bueno, diría que en lo más superficial, a nivel físico, tuve muchos problemas con las rodillas. Y eso, bueno, una rodilla me la rompí en un accidente que, bueno, caminando por la calle en Galicia llueve mucho, como la gente sabe, y iba con mucha prisa, etcétera, resbalé y me rompí la rótula. Y aquellas ya tenía la práctica bastante consolidada. Fue un desafío enorme tener que dejar de practicar 2 meses. 4 meses yo creo que estuve sin practicar. Fue una rotura bastante importante. Y volver a empezar otra vez desde cero fue súper positivo. Fue una experiencia muy positiva, la verdad, en el fondo. De las lesiones yo creo que es lo que más se aprende. ¿Hace cuánto te pasó esto? Fue durante la pandemia o antes de la pandemia. Antes, yo creo que fue 2019. Y luego me lesioné la otra rodilla practicando. Esto fue también un gran desafío. Sí, me la lesioné practicando, aparte de una forma tontísima. Bueno, en fin, aprendí mucho también. Era un día que yo estaba muy distraído, que estaba enfadado, era pleno invierno en Galicia, con mucha humedad, no tenía calefacción, etcétera, y mi rodilla hizo crack en una Ardha Padmasambhasana, o sea, no era nada tampoco. Y desde entonces no se recuperó. Entonces, bueno, eso también me ayudó mucho me enseñó un montón a practicar ahimsa, autocuidado, conciencia siempre en la práctica. O sea, aprendí muchísimo de cómo de desapegarte también de los altibajos del cuerpo, de confiar, de seguir, no desesperar, de aprender a cuidarme, etc. Y el mayor desafío, ya a nivel más profundo, yo creo que el mayor desafío que he tenido en la práctica, sobre todo, bueno, y sigo teniendo, es a nivel mental. El hecho de cuando hay tanto ruido en la cabeza, cuando hay muchas veces uno desespera, en fin, mucho estrés, mucha ansiedad, y aún así haces el esfuerzo, te das el tiempo, te das el espacio para ponerte en samastiti, en firmeza, estabilidad, respirar, seguir practicando. Ahora mismo uno ya tiene un poquito más de, ¿cómo decirlo?, de resiliencia, de voluntad, y cuando aparecen estos desafíos mentales es más fácil mantener la práctica y conseguir calmarse, pero al principio yo recuerdo temblaba en la práctica, o sea, era súper duro a nivel mental. El miedo también, con algunas posturas. Y luego a nivel de la vida, no sé, yo como ya te he dicho, yo siempre he sido una persona con mucho miedo, mucha inseguridad. Y yo creo que, o sea, he cambiado un montón, no solo por venir a Mysore, que también me ha dado mucha fuerza, sino también o sea, yo creo que todo esto se lo debo a la práctica, le debo tanto que... Es una práctica que empodera mucho. Muchísimo. Confianza en uno mismo, sin ego. Sí. Fuerza, estabilidad, sí. Y cuando fue, o sea, empezaste a enseñar porque te pidieron coger el programa, ¿no? Previamente ya había empezado. Ya habías empezado. Había empezado vamos a ver cómo fue esto. Empecé a enseñar en 2021. Sí, en 2021 empecé a enseñar en Caledonia. Yo había dejado de ir a practicar allí en la pandemia por temas de horarios, por temas de compatibilidad y tal. Y me pidieron que me hiciese cargo de las clases de Ashtanga por la tarde. Y estuve enseñando 1 año o 2, creo, en esas clases. Y luego, cuando Tiago Doria se marchó de Vigo, me pidió Maite que me hiciese cargo del programa Mysore, que la verdad me dejó ya un jardín muy, muy bien cuidado. Eso agradezco mucho porque con mucho orden, mucha claridad. Sí.
Y ¿cómo? O sea, el programa Mysore, empecé a hacerme cargo después del primer viaje a Mysore. Uh-huh. ¿Y qué consideras que son las cualidades que debe tener un buen maestro de Ashtanga Yoga? Lo primero, esto puede parecer de perogrullo, pero lo primero que practique, porque he visto. No, eso está muy bien que lo digas porque es algo muy importante que realmente cualquier maestro de yoga debería cualquier persona que enseñe debería de practicar, pero es algo que no está tan claro en el mundo del yoga. En Ashtanga Yoga damos por hecho que sí, pero a veces no es así. En Ashtanga Yoga, por lo menos los profesores que estamos conectados con Mysore, practicamos. De una indirecta o directamente, practicamos. Yo eso lo sé. Quizá algún día no, vale, pero, o sea, sí, bueno, sí. Yo por lo menos practico incluso con gripe, o sea, bueno, sí. Con fiebre no, pero es el único motivo por el que yo no practico. Sí, pero bueno, más que nada una práctica consistente en el tiempo. Eso es. Pero sí que es verdad que fuera de la Ashtanga, muchos profesores de yoga no hacen, sobre todo, bueno, hacen la práctica ahí en la esterilla cuando dan la clase. Que no es una práctica, es una demostración. Exacto. Porque ahí no hay conexión con la respiración y contigo, ¿no? Si no estás mostrando para que los demás lo copien. Ahí el lado físico de las asanas, pero la concentración, dhyana, dharana, no, pratyahara, en fin. Y bueno, eso, primero practicar, por supuesto, esto es obvio. Tener maestro, ser estudiante, diría. Ser estudiante, yo creo que para ser profesor es súper importante. Estar conectado con un linaje, no tiene por qué ser de Ashtanga, pero bueno, si la pregunta es para ser profesor de Ashtanga, pues evidentemente estar conectado directa o indirectamente con el linaje, con Mysore, yo creo que es súper importante. Transmite algo, no sé cómo explicarlo con palabras, pero esto me lo he sentido al primer viaje a Mysore. Además de todas las enseñanzas que Sarat nos daba verbalmente, con su presencia, también había algo sutil que yo no sé muy bien cómo explicar, que recibí en el primer viaje y que luego lo noté un montón a la hora de dar clase. Sí, yo creo que también es como que como que demuestra que realmente vives el Ashtanga. Porque yo vine a Mysore sin tener ni idea de que en algún momento iba a enseñar, o sea, para mí no, yo iba por mí, por ir a la fuente, ¿no? Porque a mí el Ashtanga me apasionaba para mí, y lo que quería era venir a la fuente, para nutrirme de la fuente, porque cuando te gusta, o sea, cuando te interesa algo o quieres estudiar algo, lo mejor es ir lo más cercano a la fuente. No, lo más cercano. Entonces, si no puedes ir a la fuente, pues a alguien que vaya a la fuente, ¿no? Un poco, y entonces ahí como que lo que tú dices es importante que esté conectado de alguna forma con el linaje. O sí, yo también creo eso. No significa que no hayan buenos maestros que no estén conectados con el linaje. También, eso es verdad. Que los hay, y al revés. Los hay, sí. Pero es un buen indicativo cuando hay una conexión con el linaje que es continua además. Realmente se nota, es algo sutil, no sé. Los profesores con los que yo he practicado que vienen a Mysore, hay algo que te transmiten que no sé muy bien cómo explicar, pero que es lo mismo que transmitía Sarat. Sí. Y luego también un equilibrio entre ser compasivo, ser empático y al mismo tiempo no ceder, muchas veces, mantenerse fiel al método, a la tradición y compartirlo. Y también cierta firmeza porque realmente para dar una enseñanza genuina de yoga uno tiene que, sobre todo en Occidente y en el mundo moderno, uno tiene que mantenerse firme, aunque haya alumnos que igual dejen de venir por lo que sea. Ese equilibrio me parece que es lo más difícil y de las cosas más importantes que un buen maestro tiene que tener. Sí. Sí, eso es verdad. Sí, lo de mantenernos firmes y no tener miedo, ¿no? Que los alumnos se vayan porque estamos siendo demasiado estrictos, así. Es difícil, ¿no? Súper. Porque al final quieres que los alumnos se mantengan ya no solo o sea, sobre todo porque quieres que tener una sala que esté llena, ¿no? Porque también al final es nuestro trabajo, ¿no? Y de algo hay que vivir. O sea, tiene que entrar dinero en la sala, si no, no se puede mantener. No se puede mantener. Pero por otro lado, ser fiel al método
y confiar que, bueno, uno se va y otro vuelve, que y otro viene, Confiar, que eso, exacto. yo sí lo he vivido así muchas veces. Pero Sharat siempre fue como muy, no, como que él se veía muy estricto, pero también, Súper compasivo, sí. súper sensible. Mm. Estricto, por supuesto, pero nunca, o sea, nunca me obligó, nunca me presionó a hacer algo que fuese peligroso, fuese doloroso para mí, la verdad. Siempre fue súper cuidadoso. Sí, sí, sí. Y también él tenía bueno, algo de propio de la sala de aquí, que mucha gente también critica, ¿no? De que estaba tan llena, 500, 400 personas, pero eso también es lo que permite que él pudiese tener una enseñanza súper genuina, que no estuviese pendiente, que él nunca lo habría estado, aunque tuviese dos alumnos, yo creo que él le habría dado la enseñanza más genuina que posible, pero el hecho de esa, ¿cómo decirlo?, de no tener la incertidumbre o el miedo de no poder seguir con la sala Claro. o que falten alumnos, eso también permitía que a él dar la enseñanza que tenía que dar. Sí, Aunque la persona no vuelva año que viene, él le iba a enseñar lo que tenía que enseñar. sí, sí, sí. 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 ¿Qué cambios notaste en tu práctica después del primer viaje a Mysore? Y en tu vida, porque... En mi vida, sí, sí. Sobre todo en mi vida. No, en mi práctica un montón, la verdad. Creo que lo comenté de pasada antes. Yo creo que el cambio más destacado a nivel de la práctica fue dejar de estar tan apegado a la dimensión física, anatómica de las posturas. Ujú. Lo vi en Sarat, o sea, realmente si vienes a Mysore buscando que te enseñen anatomía, que te enseñen a desbloquearte las posturas, etcétera, por lo menos con Sarat no lo ibas a encontrar. No, muy poco me enseñó a mí Sarat de posturas. Me enseñó cosas, por supuesto, detalles súper importantes, pero lo que más te enseñaba era a un nivel más profundo de actitud. Entonces, a partir de ahí dejé de estar tan centrado en la dimensión física. Con mi maestra, con mis maestros, dejé también de estar, que esto es muy típico, yo creo que de la fase más inicial, el querer extraer conocimiento de tus maestros de tipo anatómico, como que tus maestros te den el secreto perfecto para desbloquear la postura, que te enseñen todos los días algo de anatomía, algo de tal. Dejé de lado toda esa dimensión física de la práctica y me centré más digamos, en la parte meditativa, en la parte de autoconocimiento, la parte mental. Yo creo que, y luego, es verdad que a nivel físico fue no sé por qué, quizá por esto, por soltar esa parte, que eso, la gran enseñanza que me dio él, bueno, como a todos, que aunque fuésemos tantos, a cada uno nos daba lo que teníamos que recibir. Yo creo que eso era, bueno, eso lo decimos todos, que era su gran superpoder, yo creo, la capacidad de tener un trato personal con cada uno. Él me enseñó en ese primer viaje a dejar de tener avaricia con las posturas, a dejar de tener prisa. Y eso fue lo que me permitió, yo creo, o sea, se me desbloqueó muchísimo el cuerpo después de ese viaje. Yo creo que por eso, por dejar de estar tan enfocado en el cuerpo, Claro. el avance fue enorme después, sí. Yo justo esto lo estaba observando estos últimos días porque ahora no, estamos practicando en la Yala con los maestros certificados enseñándonos, sí. Y he observado alguna vez como cuando Sharat nos daba una postura nueva, nos decía el nombre y se acabó. Se iba. Ok, Kapotasana, adiós, ¿no? Exacto. Y veo como, y yo también lo hago, ¿no? Como explicamos exactamente cómo tienes que entrar en el viñasa, que no sé, ¿no? Todo. Y Sharat lo dejaba todo a tu exploración. No sé si... Daba por hecho también que ya sabías. Exacto, por un lado daba por hecho que ya sabíamos. Ella sabía que ya con tu profe en España ya te había enseñado y tal, pero bueno, lo mismo sucede ahora mismo, ¿no? O sea, nosotros muchas veces ya sabemos las posturas que van y cómo hacerlas. Sí. Entonces, me pareció muy curioso porque echaba de menos eso, que dijera, ok, ya es esto. Kapotasana yudu. Kapotasana. Tomorrow Kapotasana. Ya.
Sí. Y usted se maneje como puede. Exacto, sí. Y Yo creo que si le preguntabas te decía igual. claro, si le pregunto así, claro. Pero Sí, bueno. por supuesto. Pero sí, es algo que además veo que a nosotros no lo hacemos así cuando enseñamos en la sala, pero es verdad que damos una postura nueva en la sala y nuestros alumnos quizás nunca ni han escuchado el nombre, es muy diferente. Total. Es muy diferente. Ni siquiera se lo van a Sí, aprender. sí. Algunos pocos sí. Sí, pero y nos lo dejaba a nuestra exploración, ¿no? Y yo sí, también con mi primera maestra, con Griselda, yo sí siento que yo tuve mucho espacio para mi propia exploración también, como luego viajé y estuve con diferentes maestros, pues lo que sucede, ¿no? Cuando no tienes un maestro que te dice lo que tienes que hacer, que nosotros somos más así ahora, ¿no? Sí. Desbloqueas las cosas sola y de repente, pero es también lo que luego nos sirve mucho para enseñar a otros. O sea que tiene su lado bueno. Exacto. Y descubres que es un trabajo que tiene que hacer el practicante. Claro, sí. Tu profesor está ahí para sostenerte, por supuesto, para guiarte a nivel físico, a nivel mental, a nivel energético, pero el trabajo lo tienes que hacer tú y es repetición. Avyasa vairagya, es repetición y desapego. Y también puede ser que nosotros no estemos preparados todavía para escuchar el consejo que nos están dando. Justo. Porque yo he visto casos de decirle a alguien o que me hayan dicho, tienes que hacer esto, y ni escucharlo. Y de repente, 2 años después, sí. ¿no? Me pasa que lo he hecho yo y me pasa con algunos alumnos. Me ha pasado también de estar 1 año, 2 años explicando una postura y por el motivo que sea, no ha entrado y de repente un día, clic, y es por su propio proceso, por ellos mismos lo consiguen. Pues te lo llevo diciendo 2 años. Me pasó el año pasado. Sí, pero es frustrante, curioso. pero bueno, Sí. es así, es el proceso de aprendizaje. Sí. Exacto. Y bueno, y entonces ya que estamos hablando de Sharat, ¿no? Este año, que es el viaje actual que estamos haciendo, es un viaje muy diferente. Sí. Porque, bueno, ya todos saben que Sharat ha fallecido y aquí estamos, bueno, como pasando la temporada para, bueno, supongo que cada uno con su propio proceso, pero sobre todo un proceso de duelo, un proceso de aceptación, un proceso de entendimiento de lo que estamos sintiendo y viviendo y cómo sigue la vida de aquí en adelante, o sea, nuestra vida. Mucha incertidumbre. Exacto. Entonces, bueno, si nos quieres compartir un poquito cómo estás experimentando tú este viaje, que ya llegamos casi 2 meses aquí. Pues está siendo súper bonito, la verdad, muy triste. Yo tengo la lágrima a punto de salir. Llevo 2 meses, bueno, que a la mínima. Sí. Muy triste. Yo, bueno, por supuesto, yo aún no superé el shock, aún estoy en shock, por supuesto, pero cuando la mañana que me enteré, tuve clarísimo que, digo, yo necesito ir a Mysore. Hasta que no vaya a Mysore, no pise la sala, yo no lo voy a asumir. Porque no, o sea, hasta que no vi que no llegaba su coche el primer día, no conseguí realmente aceptarlo. Y bueno, está siendo muy, muy duro. Yo creo que todos tenemos los sentimientos a flor de piel esta temporada. Está siendo muy bonito. Y creo que esta es como la hora de la verdad en la que los que venimos demostramos, o sea, como, no demostramos, pero de alguna manera es el momento en que tenemos que poner en práctica lo que él nos enseñó y venir aquí es una forma también de honrar. O sea, es la temporada, siempre ha sido así, ¿no? Perdón. Siempre venir a Mysore siempre es más venir a honrar, venir a presentar tus respetos que venir a recibir algo. Pero esta temporada más que nunca. Yo creo que es una temporada, o sea, hemos venido a homenajearlo. Y a recibir el aprendizaje más difícil. Más difícil. Ay, bueno, aquí está, lo estamos viendo aquí en la imagen. Bueno, en fin. Sí. Sí. Está siendo muy bonito. Y empecé con mucha incertidumbre. El primer mes fue duro. Fue, bueno, mucha incertidumbre, muchas dudas. En algún momento pensé, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo aquí realmente? O sea, ¿qué sentido tiene ahora sin él? ¿No? Como me sentí, para mí Sharat, desde el momento en que lo conocí, fue como... Se escuchan todos los sonidos de Mysore aquí, los vendedores, los coches. La magia. Mysore Magic. Desde el momento que lo conocí me sostuvo tanto.
O sea, todas las mañanas que yo me levantaba a practicar yo pensaba en él. Tengo mi imagen, su imagen allí y tal. Y en el momento que me enteré fue como una estrella. Para mí era una estrella, Mysore y él eran como una estrella. Me levantaba por la noche a las 4 o 5 de la mañana y veía las estrellas y pensaba en Sarat, pensaba, él está ahí en Mysore. Y fue como una estrella que se apagó. Pero gracias también a estar aquí con la comunidad, creo que está siendo súper bonito cómo nos estamos sosteniendo y viendo cómo se está desenvolviendo la temporada, como que la incertidumbre se va disolviendo poco a poco. Y sí que siento más esperanza ahora de que esto no va a seguir igual, por supuesto, no va a ser nunca igual, pero como nada en la vida, nunca, esto también te lo enseña el método, ¿no? Que nunca, ni mañana no va a ser igual que hoy, bueno, pues esto no va a ser igual nunca que cuando estaba Sarat. Pero lo que sí que tengo claro es que vamos a seguir viniendo, yo por lo menos, y Sí. la sala va a seguir y va a seguir viva la tradición. Sí. Todos los profesores con tanta dedicación que han venido, que llevan viniendo tantos años y que siguen enseñando lo que él les enseñó. Y yo creo que me voy a ir de aquí con una muy buena... Llegué con mucha tristeza, mucha incertidumbre y me voy con, bueno, como con mucha confianza, mucha esperanza. Sí. Mucha gratitud, muchísima gratitud. Y yo creo que también como, bueno, por lo menos yo llegué pensando que se cerraba un ciclo, se cerraba una historia, que esto se iba a terminar y entonces venía como con mucha incertidumbre, con un poco de miedo, con dolor, mucho ¿no? dolor. Y preparada para cerrar, ¿no? Como, bueno, no sé, pero... Tampoco sabemos, bueno, aún seguimos con incertidumbre, pero bueno. Sí, pero un poco como así y como que han pasado, como que después de una semana era como, ¿cómo no voy a volver? Vamos a volver, claro. Porque además al principio, ¿no? Cuando falleció Sherat y nos enviaron un email, no nos enviaron nada y pensábamos que no iba a haber temporada. Justo. Yo dije, yo voy igual. O sea, yo pensé que no iba a haber, que la sala no iba a abrir. Tampoco era algo que me importaba en ese momento, sino yo digo, yo voy igual, sabía que íbamos a ir muchos y seguro que nos pondremos a practicar juntos y nos acompañamos en este proceso. Total, pensaba, bueno, haremos salas en nuestras casas, ¿no? Sí. Nos juntamos 5 o 6 a practicar cada uno en sus casas. Sí. Bueno, algo haremos. Sí, y entonces como que este viaje, obviamente era un viaje que nunca quisimos hacer. Obvio. Pero nos da, a mí por lo menos me ha dado como una fuerza para poder entender todo esto y asimilar todo esto mucho mejor porque estamos todos juntos. Justo. Y como no íbamos a volver, yo por lo menos desde el primer viaje yo me quedé aquí. Mi corazón se quedó de alguna manera aquí. Sí. O sea, es que es nuestra casa. Sueño con Mysore. Sí. Estoy practicando en mi mente. Cuando se distrae se va a caminar por las calles de Gokula. A ese nivel te estoy hablando. Sí. Entonces, claro, ¿cómo no iba a volver? Por nuestra burbuja. Y está siendo muy bonito en la sala, la verdad, ver a los profesores certificados que llevan tanto tiempo dedicados a la práctica y para ellos yo creo que es un honor enorme estar haciendo esto en homenaje a Sarat. Sí. Está siendo muy, muy bonito, muy bonito. Y yo estoy aprendiendo un montón de esto, la verdad. Sí, qué bonito. Y bueno, ¿qué crees que es lo que te está manteniendo, que te mantiene practicando Ashtanga? Porque sabemos que no es un método fácil, ¿no? Requiere dedicación, requiere constancia, requiere, pues cuando enseñas madrugones, ¿no? Y organizar nuestra vida de una forma muy diferente al resto de la gente normalmente. Entonces, mucha gente abandona, ¿no? ¿Por qué tú sigues? Yo la verdad es que nunca me planteé abandonar, no sé por qué, pero a ver, yo antes de empezar ya creo que la parte de la disciplina no fue algo que me costase. Yo ya antes, cuando empecé a practicar yo estaba haciendo el doctorado en historia contemporánea, tenía mucha paciencia, mucha constancia de sentarme 9 o 10 horas al día a estudiar. Siempre fui bueno, no siempre, pero ya tenía muchos años de practicar deporte a diario. Yo en la universidad iba a la piscina 1 hora, 2 todos los días, pues como hacer... O sea, más o menos esa estructura la tenía y no me costó tanto esa parte, pero
Bueno, por supuesto que he atravesado un montón de crisis, amigo. O sea, de qué estoy haciendo. A veces digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, me estoy levantando. Claro, es una vida muy solitaria. Ya. Tus amigos salen de noche. Bueno, en fin. Eh, te sientes solo a veces. Te sientes. ¿Qué estoy haciendo? Levantándome a las 4 de la mañana para ponerme las piernas detrás de la cabeza. O sea, ¿qué es esto? Pero me ha dado tanto. Es que creo que toda la abundancia que tengo. O sea, me ha dado tanto. Hoy, esta temporada lo pensé como. Todo lo que tengo ahora mismo. No solo. O sea, mi trabajo, o sea, es que todo lo que tengo ahora, no todo, pero gran parte de la abundancia que tengo ahora se la debo a la práctica. A nivel, y la riqueza espiritual que me ha dado, la calma, el aprendizaje, el autocuidado, el autoamor. La calidad de las amistades, las relaciones que elegimos ahora, ¿no? Esa es o sea, también una de las grandes, de las cosas por las que más agradecido estoy a Sarat por todo, o sea, la oportunidad de venir aquí y conocer. Esto fue una cosa del primer viaje que me fue un boom para mí, que yo era una persona muy introspectiva, muy desencantada con la gente, y en el primer viaje fue, o sea, mi trabajo no fue tanto quedarme en casa, ¿sabes? Claro. El trabajo para muchos en Mysore es intentar evitar la multitud, el gentío, quedarte en tu casa contigo mismo. Yo eso ya lo tenía muy trabajado de alguna manera. Mi trabajo era más abrirme, estar con la gente, confiar, y los grandes amigos que hice, o sea, que son para toda la vida, yo creo. Claro. Y la comunidad tan fuerte, o sea, el sentido de pertenencia tan sanador, para mí eso es una cosa de las cosas que más le agradezco a este método y a Sarat en concreto. Y luego porque a nivel, quiero decir, hablando de todas las crisis por las que uno atraviesa, para mí la práctica es, yo sé que por muy confundido que esté, por mucho miedo que tenga, por muchos problemas, por muy intensa que se ponga la vida, yo sé que cuando empiece a practicar, o sea, a partir digamos, del tercer saludo al sol, cuarto, yo no ya me voy a sentir diferente. Si me concentro si realmente consigo practicar estando presente en la meditación tristana, es decir, en el cuerpo, la respiración y el drishti, la mente está en silencio y el cuerpo y el corazón van a decir la verdad. Y eso, que a veces es difícil de sostener esa verdad, también eso es un desafío muy grande de la práctica, pero sé que cuando acabe de practicar, por muy difícil que sea de aceptar, la verdad va a estar ahí, voy a sentirme menos confuso. Para mí es una roca la práctica, o sea, yo ahora mismo sin practicar yo no sé qué haría. También es una buena pregunta, que si no pudiese practicar por cualquier motivo, ¿qué es lo que haría? No lo sé, pero... Bueno, yo tuve una maestra que contaba que es una maestra certificada en Australia que ya tiene 65 años y ella pasó por un cáncer de pecho y la tuvieron, cuando la operaron, estuvo ingresada en el hospital y ella contaba que ella practicaba visualizando la práctica. ¡Wow! O sea que realmente, me acuerdo, además ya les decía, si puedes respirar, puedes practicar. Fíjate. Y realmente o sea, es como un mantra realmente. Sí, y porque, bueno, esto no lo dijo ella, pero yo alguna vez leí como que cuando visualizamos y conectamos, o sea, nos conectamos con una visualización, como que la mente no entiende si eso ha sucedido de verdad o no. O sea, la mente cree que eso ha sucedido de verdad. Justo. ¿No? Entonces, por eso el poder de la visualización es tan fuerte, porque si tú estás en cama visualizando que estás haciendo, pues no sé, imagínate toda la primera serie, ¿no? Estás 1 hora y media ahí, 1 hora y 20 minutos ahí visualizando. Y así cada día, y luego poco a poco, cuando empiezas a poder volver a moverte, como tu mente entiende que tú has estado haciendo eso todo el tiempo, probablemente tu cuerpo se recupere mucho más rápido. No lo sé, habría que investigarlo, ¿no? Habría que investigarlo, sí. Es curiosísimo. Y ahora que lo dices, me acuerdo, o sea, esto es una tontería, por ejemplo, a mí lo de hacerme un análisis de sangre me cuesta porque me dan miedo las agujas, ¿no? Lo paso muy mal, me mareo, a veces me puedo desmayar, etc. Yeah. Una cosa que hago mucho es contar los viñas. Ekam, Duen, Trini, Tatuari, Pancha, sí. Y me ayuda un montón, o sea, que sí que es verdad que, bueno, fíjate qué coincidencia. Sí, es una meditación realmente, un mantra. Sí. Bueno, no sé si por tu sala pasa mucha gente nueva. Normalmente siempre hay épocas en las que hay como un grupito de nuevos. Sí.
Pero hay mucha gente que parece que no se llega a atrever a empezar, ¿no? Como que quieren, pero no, pero les llama la atención, pero no se atreven por diversos motivos, que, bueno, pueden ser porque creen que no están en forma, porque creen que es muy... las excusas más grandes que suelen ponerse la gente es que es un método muy, muy fuerte, muy demandante, que no es apto para todo el mundo, es solo para atletas y bueno, ¿tú qué les aconsejarías? Claro, yo para empezar no les responsabilizaría a ellos de esto, porque yo creo que es la culpa de esto, de esta malinterpretación de la Ashtanga, es de enseñarlos sin seguir el método y enseñar tipo, pues la primera este tipo de cosas que todos vemos en los sitios donde no hay una sala tradicional o donde no hay un profe del método. Ya. Esta forma de enseñar, pues, clases guiadas, darle a la gente de golpe todas las posturas. Claro, luego la gente cree esto no es para todo el mundo, esto es para gente atleta de, Hombre, 20, 25 años, claro, eso no. Pero es como una clase de viñaza, ¿no? Una clase de viñaza tampoco va a venir una señora de 60 años. Yo a veces enseño alguna clase de viñaza y para mí mucha gente viene y pregunta y da y yo le doy información y la gente es cabezona porque es así. Dice, no, yo prefiero clase de viñasa porque Ashtanga, me han dicho que es muy difícil, etc. Y digo, realmente para una persona, por ejemplo, en este caso, que es una señora de 60 años, creo que es mucho más fácil para ella empezar conmigo en Ashtanga, que le voy a enseñar muy poco a poco, paso a paso, y enseñanza personalizada, quizá estén los saludos al sol 2 semanas o más, que una clase de viñasa en la que yo voy a estar realmente demostrando las posturas y son, por supuesto que doy opciones, ¿no? Pero es mucho más demandante, yo creo, y una clase de 1 hora y media para una persona que no está acostumbrada, bueno. Y bueno, me voy mucho por las ramas, pero los consejos que les daría, yo le daría el consejo, esto lo aprendí de Santina, cuando vino, las veces que vino a enseñarnos a Vigo. Esto es para mí súper importante, yo creo que es una de las claves que me ha mantenido en la práctica y no me ha hecho nunca dudar. Antes de empezar a practicar, tener claro el propósito de la práctica, parece de perogrullo también, pero no lo es, y que sea un propósito que vaya más allá de lo físico, eso es lo que ella decía. Eso te ahorra un montón de malentendidos, de confusiones, de frustraciones. O sea, que sea a poder ser que sea un propósito que vaya más allá de lo físico. Y ya esto ya sería genial que no sea un propósito para ti, sino claro, para el colectivo. Yo qué sé, pues por ejemplo, el mantra final, Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu, que todos los seres sean libres y felices. Ese tipo de cosas. Eso, yo creo que el tener eso claro te va a ahorrar un montón de obstáculos y te va a mantener en la práctica, vas a realmente recibir los beneficios de una forma mucho más directa, mucho más profunda. Y también esto, nos decía siempre esto, primera cosa que haga antes de empezar a practicar, visualiza el propósito, sankalpa, esto se llama así en sánscrito, e invoca a tus maestros. No tienen por qué ser Sarat, por supuesto, que yo siempre pienso en Sarat antes de empezar a practicar y en Alexia o en otros, sino también incluso a mis maestros de la universidad, a mi madre, yo qué sé, gente importante para ti de la que hayas aprendido. Y eso te da muchísima fuerza. Sí. Y yo creo, o sea, ahora mismo no se me ocurre ningún consejo más, pero bueno, mucha paciencia, mucho cariño con uno mismo. Porque no se queden con las ganas de probar. Exacto, exacto, y que vayan porque, bueno, eso sí. Bien, bueno, vamos a acercarnos al final. Como sabes, siempre hacemos esta pregunta de las posturas, de con qué postura, si tuvieras que elegir una postura de cualquiera de las áreas que practiques, con la cual te identificas, ¿cuál sería y por qué? Me encanta esta pregunta, la verdad. Sí. Es dificilísimo, ¿eh? Mira que lo he pensado. Es que me gustan todas, realmente, hasta las que odio, hasta, yo qué sé, la postura que más odio, que es Kronchasana, por ejemplo, que me es súper difícil, la amo, por todo lo que me enseña. Pero yo diría que me identifico mucho más con las posturas que
que representan un gesto de introspección, de recogimiento. Y de todas ellas yo diría, por supuesto esto va cambiando y seguramente mañana piense otra cosa. Claro, sí. Pero me encanta, yo diría que soy Garba Pindasana. Me encanta Garba Pindasana. Sí. Por toda la simbología. Bueno, el gesto es súper bonito. Como, no tanto por cómo se ve, sino por cómo se siente, esa sensación de estar como metido en tu interior. Y explícanos un poquito cómo es esa postura. Esa postura, igual es el que no sabe, sí. Estás haciendo un loto con las piernas y hay que introducir los brazos por digamos, si hay agujero, no, a veces no hay, por entre las piernas, sí. librar los codos y sostener la barbilla o tocar la barbilla con las manos. Es un poco como un pretzel, ¿no? Exacto, parece, bueno, llama la atención. Al principio la gente se puede asustar, porque realmente no pareces humano. Bueno, esto pasa mucho en muchas posturas que no parece, la gente cuando las hace no parece humana, parece más un animal, ¿no? Que eso también es algo maravilloso en la práctica, que es una transformación también a nivel de la apariencia. Y además es una postura, es mucha simbología, si lo piensas, cómo está estructurada la primera serie hasta ahí, es todo, hasta ahí, para mí es un punto de inflexión esa postura. O sea, hasta ahí es todo estructura, un lado, otro lado, nombres de las posturas son todos nombres de partes físicas del cuerpo. Y ese es como, digamos que es un poquito después de la mitad, y es toda esa simbología del renacimiento, ¿no? Garba Pindasana, diría que es esa secuencia, Garba Pindasana, Kukutasana. Sí. Una vez has llegado a ese punto, es el momento de meterte hacia adentro, aparte representa esa esencia de Pratyahara, ¿no? De retirar los sentidos del exterior y convertirte en un embrión y vuelves a nacer como un pájaro. Para mí tiene muchísima simbología, es súper bonito y representa mucho esa esencia de la transformación, como esa transformación de la Ashtanga, y a partir de ahí luego ya vienen todas las aperturas, posturas más fáciles, como ya está, a partir de ahí ya abrirse, ¿no? Sacar lo que tienes de dentro. Es muy bonita esa postura, me gusta mucho. Dvipada también, bueno, otras posturas también son de estas posturas de recogimiento, de introspección también. Todas esas posturas me encantan. Qué bonito. Bueno, ¿hay algo que te gustaría hablar de lo que no hayamos hablado? Ahora mismo no se me ocurre por toda la presión del micro y tal, que me cuesta mucho. Pero seguramente se me hayan quedado un montón de cosas en el tintero y luego me acuerde y me dé rabia. Ahora mismo no se me ocurre nada, me parece que no. Pues cuéntanos dónde te pueden encontrar. Me pueden encontrar en Instagram. Mi Instagram es diego.lci. Ahí voy publicando los cambios que haya, la información sobre mis clases. Cualquiera que quiera practicar conmigo me puede contactar por ahí. De hecho, estoy pensando quizá en próximamente abrir una sala online para quien quiera recibir acompañamiento online, aunque no esté en Vigo. Y luego en Vigo pueden contactar a través de mi Instagram o del de Yoga Caledonia, que es la sala donde enseño, una sala preciosa. Además es una sala, como he dicho, en la que yo empecé a practicar, con lo cual allí me siento, tiene todo el sentido para mí enseñar allí. Sí. Y allí estoy, un programa Mysore en Vigo, para quien quiera venir. Todos bienvenidos. Genial. Mientras no estás en Mysore, estás en Vigo. Eso es. Que ahora lo tuve que suspender, madre mía. Bueno, pero ahí volveré, ahí vuelvo. Tengo muchas ganas de volver a ver a mis alumnos. Los echo de menos. Sí, te entiendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, por compartir con nosotros, por estar mysoreando en Mysore. Un placer. Muy gracias otra vez por vuestra labor, por esta labor desinteresada que hacéis de difusión. La verdad es que es súper interesante, nos sostiene a mucha gente. Yo creo que somos muchos los que os escuchamos y vamos, cada luna esperamos con ganas y con ilusión. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias. ¿Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad? Apoya Mysoreando a través del programa Manduka Reward. Compra en la página web con nuestro código Mysoreando. Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú recibirás un 15% de descuento en tu pedido. Gracias por apoyarnos. Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduka no hace envíos a Canarias.